Medicina y análisis a la física experimental. Nosotras trabajamos con ondas longitudinales y sabemos que una onda es la perturbación en un medio. Esta tiene como elementos atenuación, frecuencia y longitud de onda. La onda solo propaga energía. Esta es energía mecánica y es llamada energía acústica. La propagación de una onda acústica se da moviéndose las moléculas hacia adelante y hacia atrás desde su posición inicial. Esta tiene una velocidad de propagación y una atenuación que es la pérdida de energía. Un ejemplo es esta imagen, donde se ve la velocidad de propagación y el cómo la energía se está dispersando con las demás moléculas. Esto es por la atenuación. Con esto podemos hacer nuestros objetivos. El primero es calcular las velocidades de una propagación de ondas sonoras en diferentes materiales, así como en diferentes herramientas estadísticas. El segundo es determinar si la velocidad de propagación se relaciona con la frecuencia y la densidad. El tercero es comparar dos métodos experimentales para medir la propagación de la velocidad de propagación de una onda acústica. Y el último es calcular la atenuación de una onda. Otros conceptos importantes por definir es el diagrama de cajas y bigotes, el cual nos dará la dispersión de los datos. Este se realiza por el ordenamiento de estos y de esta manera obtenemos los cuartiles. El método de mínimos cuadrados nos dará un error sistemático y un coeficiente de correlación, el cual nos indicará qué tan adecuado es nuestro modelo lineal. Este se hace con las ecuaciones que ya conocemos. Y además podemos definir precisión, que es el grado de concordancia de nuestros datos, y exactitud, que es qué tan cercanos se encuentran nuestros datos a una medición ya establecida. Además de esto, utilizamos Blatt-Altman, el cual es un método gráfico que nos permitirá comparar dos técnicas de medición respecto a una variable. Validará un nuevo método con respecto a uno ya establecido. Para este, después de obtener las velocidades de ambos métodos, en el eje de las Y graficaremos la diferencia de esas mediciones y en el eje de las X las medias de estas mediciones. Definiremos dos límites, el cual será el superior, que será más una desviación estándar, y el inferior, que será menos una desviación estándar. Bueno, después de esta pequeña introducción vamos a la metodología para llevar a cabo nuestros dos métodos estadísticos. Se utiliza un osciloscopio, un generador de funciones, transductores de diferentes frecuencias y probetas de distintos materiales, en este caso aluminio 7075, 7071, cobre y acrílico, y para el método de pulso eco un equipo Ultratec. Para la técnica de transmisión se conectó un generador de funciones directamente en un osciloscopio. De aquí se conectó nuestro transductor receptor y de nuestro generador de funciones a nuestro transductor emisor. En medio se colocó la probeta para poder así medir el tiempo. El tiempo se mide poniendo los cursores en los puntos máximos de nuestras ondas y la diferencia va a ser el tiempo. Entonces se podrá calcular el tiempo, la velocidad, con esta ecuación de acá, distancia sobre tiempo. Para el método de pulso eco se conectó una computadora a un aparato de Ultratec, el cual contiene un generador de funciones y un osciloscopio que nos manda un pulso que excita el transductor, pasa a través de la probeta y tenemos como resultado estos ecos. La velocidad de estos se va a medir con esta ecuación, donde 2 veces la distancia entre el tiempo. Los primeros resultados que se obtuvieron fueron de 10 a 12 velocidades. Estas se hicieron con probetas del mismo material, diferentes tamaños y distintos transductores. Estas mediciones se promediaron y se sacó su desviación estándar. Aquí en la tabla se puede ver cómo la desviación estándar va disminuyendo conforme se aumenta la frecuencia. Y aquí se puede ver gráficamente con un diagrama de cajas y bigotes y con el aluminio 7075, que las cajas se van haciendo cada vez más pequeñas conforme se aumenta esta frecuencia. Esto quiere decir que la dispersión de datos es cada vez más pequeña. Entonces, nuestros datos para nosotras son precisos y exactos. Precisos porque los valores son parecidos entre ellos y exactos porque se acercan o pasan por el valor establecido, que es este. Bueno, para los resultados de mínimos cuadrados es importante que
Recordarles que se hicieron 12 mediciones para los materiales ya mencionados desde un principio. En este caso aquí solo les muestro los resultados para algunos de probetas de aluminio 70-71. Y bueno, podemos observar estas gráficas, las cuales se graficaron de tiempo versus la distancia para obtener esta pendiente, que es nuestra velocidad. Nos damos cuenta que la obtenemos de forma lineal, por lo que si se le aplica un ajuste lineal, obtenemos nuestra ecuación de la pendiente, nuestro error sistemático y el coeficiente de correlación. Recordando uno de nuestros objetivos, nos vamos a esta gráfica de acá, que se graficó velocidad por las frecuencias que tenemos, y nos damos cuenta que las diferencias entre estas es mínima, por lo que podemos decir que la velocidad no depende de la frecuencia. Después de hacer todas nuestras mediciones, nos damos cuenta que las diferencias entre ellas no son muchas en comparación con las ya reportadas. Para esta parte obtuvimos diferentes gráficas para diferentes velocidades y frecuencias, pero les explicaré, bueno, como ejemplo mostramos estas dos, la cual es de aluminio 70-71 a una frecuencia de 2.25 MHz, en el cual en el eje de las Y encontramos la diferencia de velocidades y en el eje de las X la media de velocidades. Como podemos ver, la mayoría de nuestros datos entrarán en el intervalo de confianza, mientras que en el de aluminio 70-71 para una frecuencia de 1 MHz la diferencia de velocidades será casi nula y igual están dentro de nuestro intervalo de confianza. Para la atenuación, después de obtener nuestras velocidades, las graficamos de manera exponencial, el cual relacionamos con el método de mínimos cuadrados y se hizo una linealización de este aplicando el logaritmo. La Y en este caso sería la Y es nuestra pendiente y sería nuestro coeficiente de atenuación, el cual se encontraría en decibeles sobre segundo, y para un mejor análisis se convirtió a decibeles sobre centímetro. Con esto podemos concluir que la velocidad no depende de la frecuencia, que la velocidad no cambia con el tamaño de la probeta, pues el tiempo aumenta junto con la distancia, y que el cálculo de la velocidad es más preciso y exacto con altas frecuencias. Otra de las conclusiones es que para probetas delgadas es más conveniente utilizar frecuencias altas y para probetas más largas frecuencias bajas. También nos podemos dar cuenta que el método de mínimos cuadrados nos va a dar un coeficiente de correlación, un error sistemático y también el modelo lineal, en comparación con el método estadístico de cajas y bigotes, en el cual es un poquito más fácil observar la dispersión de nuestros datos. También podemos ver que la atenuación es inversamente proporcional a la densidad y que el método de pulso-eco es tan confiable como el método de transmisión, puesto que la mayoría de nuestros datos entran en el intervalo de confianza. Y bueno, eso sería todo. Gracias. Ustedes dijeron que cuando aumenta la frecuencia, la desviación estándar disminuye. Yo quisiera saber qué significa eso. Ok, tenemos dos frecuencias, la alta y la baja. Nosotras, si manejamos bajas frecuencias, no entra en todos los tamaños de probetas, porque como dije, son de 10 a 12 velocidades y eran diferentes tamaños. Entonces, bajas frecuencias no caben en toda la probeta, a comparación, y aquí se tiene velocidades muy dispersas. Entonces, cuando se tiene altas frecuencias, cabe en todas las probetas y se tiene ya velocidades que están menos dispersas. Por eso la desviación estándar va disminuyendo conforme se aumenta la frecuencia. ¿Cómo le puede dar un uso en el área médica a este tema? Bueno, esto lo podemos relacionar con el ultrasonido, que es un aparato que genera imágenes obtenidas por ondas ultrasónicas, las cuales son mayores a 20 kHz. Y bueno, la velocidad podemos relacionarla ya que nos ayuda a identificar la posición como de coágulos o piedras en el riñón. En algún experimento, creo que en el 2, utilizaron el procedimiento de mínimos cuadrados, pero me gustaría saber por qué ventajas tiene esto.
Bueno, es que en general el método de mínimos cuadrados lo que hace es minimizar la diferencia entre nuestros datos, en este caso entre nuestros puntos, y por eso es que nos queda de forma lineal. La distancia entre nuestros puntos o nuestros datos va a ser el promedio de todos nuestros datos. ¿Sí? ¿Es lo que quieres saber? Sí. Una pregunta, señor. Nada más una cosa, dijiste que mencionabas algo de un error sistemático y un error sistemático que te daba el análisis, pero ¿qué es un error sistemático y por qué se relaciona? En el método de los mínimos cuadrados. ¿A mí? ¿Me dices a mí? Pero el error sistemático la puedes tomar como la ordenada al origen, que no sé si sepas, yo creo que sí. Es el punto en el que cruza con el eje de las Y. El error sistemático va a ser errores por mediciones, por cómo está la probeta cortada, y lo único que hace es trasladar tu pendiente. Ese error te dice variaciones físicas del experimento. ¿Las qué, pero? Las condiciones físicas que tuviste ahí. Es que son errores que tú no controlas como tal. O sea, si tu probeta estaba chueca, mal cortada, pues ahí tienes un error de medición. Entonces no puedes... ¿Cómo se calcula qué? Ese error sistemático. ¿Cómo calculas esas cosas de que estuvieron mal cortadas, que estuvieron mal orientadas? No las calculé, no las sé calcular. Pero precisamente lo que se está diciendo, que la ordenada de origen está dando ese error, que lo tienes físicamente. Precisamente por eso la importancia de una simple lineal. Conozcas que ya la pendiente, qué significa la ordenada de origen, qué sentido físico tiene. No lo puedes controlar, precisamente por eso es sistemático, ahí está el error. Pero sí puedes saber cuánto es. Si tú tienes tu hipótesis de que si no tienes un tiempo cero, tendrás que tener una velocidad cero. Lo ideal es que sea cero. Precisamente en la ordenada de origen, en tu sistema lineal, en la parte lineal, lo que se dice, tienes un error que no lo puedes quitar. Es intrínseco, no puedes controlarlo. Muchísimas gracias.